Músculos del miembro inferior, vamos a hablar primero de los músculos de la pelvis. En realidad hay muchos videos por hacer de este tema. En este primero solamente les voy a dar un cuadro general de cómo están dispuestos los músculos de la pelvis y vamos a hablar un poquito de los músculos obturadores. Y seguramente ahí se nos termina el tiempo. Los músculos de la pelvis están dispuestos en dos grandes grupos. Un grupo anterior, donde hay un solo músculo, que es el psoas ilíaco, por delante de la articulación de la cadera, y un grupo posterior por detrás de la articulación de la cadera, que son varios. Y están dispuestos en tres planos. Un plano profundo, donde encontramos de arriba para abajo al glúteo medio, al glúteo menor, es el plano bien profundo, glúteo menor. Después tenemos el piramidal, gémino superior, obturador interno con el externo, los pongo juntos porque están más o menos al mismo nivel desde arriba para abajo. Después tenemos el gémino inferior y por último el cuadrado crural. Esto hay que estudiarlo de memoria, no queda otra. Después tenemos un plano medio, donde está el glúteo medio, y por último un plano superficial, donde tenemos dos músculos, el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata hacia afuera. Vamos a ir viendo cada uno de estos músculos. En este primer video solamente vamos a hablar de los músculos obturadores. ¿Cómo están inervados los músculos de la pelvis? De la pelvis. No te comas las heces, Leonardo. Músculo de la pelvis. ¿Cómo se inervan? El psoas ilíaco está inervado por el nervio crural, una rama colateral que le da el nervio crural. El glúteo menor con el glúteo medio y el tensor de la fascia lata, los tres están inervados por el nervio glúteo superior, que es una rama colateral del plexo sacro. Ya vamos a ver inervación de miembro inferior y vamos a ver todo plexo lumbar, lumbosacro y todo eso que a ustedes tanto les encanta. Después, el nervio piramidal está inervado por el músculo piramidal está inervado por el nervio piramidal, que es rama del plexo sacro. El gémino superior por el nervio del gémino superior, rama del plexo sacro. Los obturadores. El obturador interno va a estar inervado por el nervio obturador interno, que es rama del plexo pudendo. Sacros 2, 3 y 4. Y el nervio obturador externo va a estar inervado por el nervio obturador, que es rama del plexo lumbar. Son dos cosas diferentes. El gémino inferior y el cuadrado crural están inervados por un nervio en común que se llama nervio del gémino inferior y del cuadrado crural. Y por último nos queda el glúteo mayor, que va a estar inervado por el nervio glúteo inferior o ciático menor. ¿Entendido? Bueno, este cuadrito lo tienen que estudiar de memoria, no queda otra. Músculos obturadores. Los músculos obturadores son dos, externo e interno, que en realidad se deberían llamar anterior y posterior, respectivamente. Es decir, el externo se debería llamar anterior y el interno se debería llamar posterior. ¿Por qué? Porque uno está por delante y otro está por detrás. Así de simple. Se llaman obturadores porque junto con la membrana obturatriz cierran el agujero obturado. Este agujero está comprendido entre la porción horizontal del pubis, el isquion y la rama isquiopubiana. Esto es una cadera vista desde atrás. Esto es interno, esto es externo. Esta es la espina ciática, el isquion, rama ascendente del pubis, del isquion, rama ascendente del pubis, rama isquiopubiana, agujero obturado. En el marco de este agujero, del lado de afuera, que a su vez es anterior, se inserta el músculo obturador externo, o también llamado obturador anterior. Y de ahí pasa por detrás del cuello del fémur, viene de adelante, pasa por detrás del cuello del fémur y termina en la cara interna del trocánter mayor, en lo que es la fosita digital. Ahí lo ven. Fíjense cómo está por delante, acá se ve por transparencia cómo pasa, y pasa por detrás del cuello y se va a la fosa digital. Después, del lado posterior y a su vez interno, tenemos el obturador interno, del marco óseo del agujero obturado, pero del lado de adentro. Se engancha por debajo de la espina ciática y de ahí va a la cara interna del trocánter menor. Los dos músculos obturadores, el externo o anterior, el interno posterior. Son músculos que se encuentran más o menos al mismo nivel de arriba para abajo. ¿Entendido? Y ahí vemos la foto. El obturador externo y el obturador interno, enganchándose en la espina ciática. Y fíjense cómo dejan pasar a los vasos del paquete obturador, que les recuerdo, de abajo para arriba son vena, arteria y nervio. Entonces, obturador externo, o también llamado obturador anterior.
Inserción. Se inserta proximalmente entonces en todo el marco óseo isquiopubiano del lado externo y distalmente en el trocánter mayor en la fosa digital. Se los marqué en colorado porque se suele preguntar qué músculo se inserta en la fosa digital. Inervación entonces de este músculo, habíamos dicho que era nervio obturador, rama del plexo lumbar. Obturador interno, del lado de adentro, se inserta proximalmente en todo el marco óseo isquiopubiano, pero del lado de adentro, y distalmente en el trocánter mayor. En realidad no lo hace directamente en la fosa digital, sino lo hace un poquito más atrás. Así que no, en la fosa digital, fíjense solamente el concepto de que se inserta el obturador externo, principalmente. La inervación de este músculo va a estar dada por el plexo pudendo, ¿sí? Nervio del obturador interno, rama del plexo pudendo. Y por último, ¿qué acción tienen estos dos músculos? Que son sinergistas, tienen la misma acción y se potencian. La acción que tienen es la de rotar hacia afuera el muslo. Tiran hacia acá y el muslo hace este movimiento. Son rotadores externos de la articulación de la cadera. Bueno, los dos pertenecen al plano profundo. En realidad es el obturador interno el que pertenece a los músculos posteriores de la cadera. El obturador externo se lo incluye dentro de los músculos del grupo interno del muslo. Pero bueno, como están juntos, se los puse juntos de igual manera. Bueno, miembro inferior, músculos de la pelvis. Habíamos dicho que se dividían en anteriores y posteriores, y los posteriores estaban dispuestos en 3 planos. Vamos a ver acá el plano profundo de los posteriores. En el video anterior les marqué los dos músculos obturadores, el obturador externo por delante del marco óseo y el obturador interno por detrás del marco óseo. Vamos a ver que a este nivel, en la espina ciática del hueso coxal, desde ahí hasta la cara interna del trocánter mayor, se inserta un músculo que es el gémino superior, que es un músculo que pertenece al grupo profundo de la pelvis. Grupo posterior, plano profundo. Acá tenemos la foto del atlas y vemos el obturador interno, bien del lado interno, dando paso a los vasos obturadores, enganchándose en la espina ciática y yendo a la cara interna del trocánter mayor. Por debajo, el obturador externo. Y por arriba, el gémino superior. Inserción proximal del gémino superior en la espina ciática. Acuérdense que en la espina ciática, de paso viene bien ver los videos de miembro, de osteología de miembro inferior. Se insertaban 2 músculos y un ligamento. El ligamento era el sacrociático menor y los músculos eran del lado interno el elevador del ano y del lado externo el gémino superior. Entonces, acá tenemos, vamos a colorearlos, obturador externo, obturador interno y gémino superior. El obturador externo, que de externo no tiene un pedo, está tapado por este músculo que está cortado acá, que es el gémino inferior. El gémino inferior se inserta en el isquion y de ahí va a la cara interna del trocánter mayor y tapa al obturador externo. El pobre obturador externo está tapado. Del lado de adelante, del lado de afuera, lo tapan los aproximadores y el pectíneo. Y del lado de atrás, posterior, lo tapa el gémino superior y el inferior, perdón. O sea que de externo, las tarlipes. Bueno, y acá les marco el otro pubis e isquion, el otro agujero obturado, y el sacro. Y vemos cómo de la cuarta vértebra sacra más o menos a la espina ciática viene un ligamento que es el ligamento sacrociático menor, recién lo dijimos. Y en abanico de la cresta ilíaca y toda la parte lateral del sacro al isquion tenemos el ligamento sacrociático mayor. Ahora bien, este espacio que me queda comprendido acá entre el ligamento sacrociático mayor, el menor y la escotadura ciática mayor se denomina escotadura ciática mayor, valga la redundancia. Por acá van a pasar una serie de elementos y principalmente un músculo, que es el músculo piramidal, que nace en las vértebras sacras en la cara anterior, vértebras sacras 2, 3 y 4, pasa por este túnel, es un músculo intrapélvico en su nacimiento y extrapélvico en su inserción distal, en el trocánter mayor, en el vértice del trocánter mayor, músculo piramidal. Van a salir también otros elementos, la arteria glútea, la isquiática, la pudenda interna, el nervio ciático mayor, etcétera, que lo vamos a ver después eso, cuando veamos topografía. Por lo pronto, músculo piramidal.
Acá tenemos abajo del gémino inferior el cuadrado crural, que es un músculo cuadrilátero que va desde el isquion al borde posterior del trocánter mayor. Y arriba de todo tenemos el músculo glúteo menor, desde la fosa ilíaca externa al trocánter mayor. Y aquí, gente, el plano profundo del grupo muscular posterior de la pelvis, que está formado de arriba abajo por glúteo menor, piramidal, gémino superior, obturador interno, el externo no se ve bien, gracias, el gémino inferior y el cuadrado crural. Lo tienen que saber en este orden. En el plano medio vamos a encontrar el glúteo medio. ¿Sí? Bien, de los glúteos y en el plano superficial, que no lo vamos a ver ahora, el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata. Los glúteos los vemos en el video que sigue, para no ir tan a los pedos. De los músculos que nos quedan, del piramidal, del gémino superior, del obturador interno, del gémino inferior y del cuadrado crural, vamos a decir que estos 5 músculos, incluyendo el obturador externo, son rotadores externos del muslo. Ramillete pelvitrocantéreo. Así como había un manguito rotador en el hombro, ¿se acuerdan? Pasa lo mismo acá en la pelvis, en la cadera. Músculos pelvitrocantérios se llaman. Y tienen la función de actuar como rotadores externos del muslo, es decir, de la cadera. La inervación ya la vimos. El piramidal por el nervio del piramidal, el gémino superior por el nervio del gémino superior. El obturador interno está inervado por ramas del nervio pudendo, el gémino inferior y el cuadrado crural por el nervio del gémino inferior y el cuadrado crural. Todos ramas del plexo sacro. Vamos a ver en este video los músculos de la pelvis del grupo posterior que nos quedaron, que eran los glúteos, glúteo mayor, glúteo medio y glúteo inferior. Cada uno de estos glúteos ocupa uno de los 3 planos en que se dividen los músculos posteriores. Acuérdense que en el plano profundo teníamos los músculos del ramillete pelvitrocantéreo con el glúteo menor, en el plano medio el glúteo medio y en el plano superficial el glúteo mayor. Entonces, vamos a ver primero que todo los músculos glúteos. En el plano superficial tenemos el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata, que también le vamos a dar un poquito de bola para no dejarlo ahí solito, pobre. Bueno, glúteos. ¿Dónde se insertan proximalmente? Lo van a hacer en el coxal. Esto es un coxal visto desde atrás y desde afuera. Acá vemos, esta es la parte interna, la parte interna, la parte posteroexterna. Este es el pubis, el isquion, escotola asiática mayor, espina asiática. Y este es el ilion visto desde afuera, fosa ilíaca externa, donde destacamos 2 líneas oblicuas, una anterior y otra posterior, que me delimitan 3 superficies, una anterior, una media y otra posterior. Entonces, los músculos glúteos se insertan proximalmente en el glúteo menor, lo hace en la superficie anterior de la fosa ilíaca externa. El glúteo medio lo hace en la zona media en que se divide la fosa ilíaca externa. Y el glúteo mayor lo hace en la porción que me queda del coxal, en la cresta ilíaca, en el ligamento sacroiliaco mayor y en los tubérculos posteroexternos y posterior-internos también del sacro. Y de ahí baja como un abanico a su inserción distal. La inserción distal de estos músculos va a estar dada en el fémur. Acuérdense que el borde posterior del fémur, esto es un fémur visto de atrás, acá tenemos la cabeza, trocánter mayor, trocánter menor. El borde posterior del fémur, o línea áspera, se divide en 3 ramas hacia superior. Se trifurca, pero siempre hay una accesoria entre la primera y la tercera, que es esta. Entonces en realidad se cuatrifica y no se trifurca, se cuatrifurca. ¿Se entiende eso? Bien. De cualquier forma, la línea áspera va a prestar inserción de adentro afuera a los músculos vasto interno, pectíneo, aproximador menor y glúteo mayor. La mnemotecnia es Viviana, Petea, a Gustavo, y no voy a hacer más comentarios al respecto. Bien, entonces vamos a ver que el glúteo menor se inserta distalmente en el trocánter mayor, donde
en su borde anterior. Entonces, a su borde anterior, acá veríamos parte de ese borde anterior, viene el glúteo menor. El glúteo medio se va a insertar en la cara externa del trocánter mayor, glúteo medio. Bueno, en realidad un poco más abajo sería, esto tendría que ir acá. Y se me bajó, lo he bajado lo he bajado de acá y me olvidé de subirlo. No importa. Y en el glúteo mayor lo hace en toda la línea más externa en que se divide la línea áspera. Ahí tenemos glúteo mayor. Y aquí los músculos glúteos. Y el culito formadito. Bien, ¿qué función tienen los músculos glúteos? El glúteo menor es separador del muslo. El glúteo medio es separador, pero también actúa como rotador. Rotador interno o rotador externo, según se contraigan sus fibras externas o sus fibras internas. Entonces, el glúteo medio es separador y rotador, ya sea hacia adentro o hacia afuera del muslo. El glúteo mayor es extensor del muslo y rotador externo. Extiende, lleva el muslo hacia atrás y rota hacia afuera. Acuérdense en el gimnasio cuál es el ejercicio que se hace para sacar cola. Se atan una mancuerna, una soguita que tiene una polea con una pesa al tobillo y llevan el miembro para atrás. Tácate, tácate, tácate. O bien con la maquinita. Bueno, ¿cómo están inervados los músculos glúteos? El glúteo menor y el medio están inervados por el nervio glúteo superior, rama del plexo sacro. El músculo glúteo mayor está inervado por el nervio glúteo inferior o ciático menor, rama también del plexo sacro. Y no hay más nada para decir de los músculos glúteos. Nos queda así el tensor de la fascia lata. El tensor de la fascia lata, que acá lo vemos, acá está pintado en verde, es un músculo que tiene más o menos el tamaño de una mano aplicada en la cara externa de la cadera. Se va a insertar proximalmente en la espina ilíaca anterosuperior. ¿Se acuerdan que en el coxal, en la espina ilíaca anterosuperior, se insertaban dos músculos y un ligamento? Esto se pregunta siempre, gente, ¿qué se inserta en la espina ilíaca anterosuperior? Se inserta el sartorio, el tensor de la fascia lata y la cintilla iliopubiana. Distalmente se va a expandir por una cintilla rectangular y larga hasta la rodilla, hasta la pierna, hasta el tubérculo de Jerdí. La cintilla es la cintilla de Maillard y el tubérculo está en la cara anteroexterna de la tibia. También se suele preguntar, ¿qué se inserta en el tubérculo de Jerdí? Se insertan, pues son dos cosas, el tensor de la fascia lata y el tibial anterior. Acuérdense. No, acuérdense. Buenísimo. ¿Qué acción tiene el tensor de la fascia lata? Como es un músculo que va desde la pelvis hasta la pierna, tiene acción sobre el muslo y sobre la pierna. Sobre el muslo va a hacer que se separe, es separador del muslo, separador del muslo. Y en la pierna actúa como extensor. Entonces, ¿cuál es la acción del tensor de la fascia lata? Separador del muslo y extensor de la pierna. ¿Y cómo está inervado este fucking músculo? Por el nervio glúteo superior, rama del plexo sacro. Igual que los músculos glúteo medio y glúteo menor.